por favor, cuando tratamos de la patología de las neoplasias de la piel, nos estamos refiriendo sobre todo a las neoplasias de la epidermis, porque hablar de las neoplasias de la dermis son muchísimas. O sea, en la dermis se dan decenas y decenas de tumores. Estas son de la epidermis. Entonces uno dice, las neoplasias más frecuentes de la epidermis son estas tres: el vasocelular ocupa el 70%, el escamocelular ocupa el 20%, y el melanoma ocupa el 10%. O sea, eso es lo primero que ustedes deben tener en cuenta. El cáncer más frecuente de la piel es el carcinoma vasocelular. Y casi que miren, ahí está en orden de pronóstico. El de arriba es el excelente pronóstico, el de abajo es el pésimo pronóstico y el del medio es el pronóstico intermedio. O sea, eso también tengan en cuenta. Nadie se muere del vasocelular. Hay casos, pero lo usual es que las tienen. Bueno, entonces del carcinoma vasocelular, recordar, no me voy a poner a recordarles toda la carrera ahí, sino las cosas que ustedes deben tener en cuenta. Primero, tiene sinónimos. Se llama carcinoma vasocelular, se llama epitelioma vasocelular y se me olvida el otro nombre. No se lo olvidaron por allá. Basalión, pero eso es poco usado. Y lo otro que ustedes deben recordar de es el origen. Él se origina en la capa basal de la epidermis y en la capa basal de los folículos pilosos. O sea, tiene dos orígenes. Todos los cánceres de piel son frecuentes en pieles blancas. ¿Se acuerdan de los prototipos de piel? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es la piel blanca? 1 y 2, ¿cierto? 3 y 4 somos nosotros, mestizos, bueno, para que salga la raza negra. Pero usualmente es de personas blancas. Bien. Factores de riesgo. Para el carcinoma vasocelular hay dos factores de riesgo que son los más importantes. El primero de ellos es la piel blanca y el segundo la exposición al sol. Y la exposición al sol son los rayos ultravioleta, los de tipo B. Son los dos factores de riesgo más importantes. Todo lo demás ayuda, pero no es tan importante. Son los dos más importantes. Lo demás no me voy a detener. De pronto tengan claro este término, que es una genodermatosis. Eso tenganlo claro. O sea, es una alteración en la piel que la persona nace con ella. Es algo congénito, es genodermatosis. De ahí destacar, bueno, las quemaduras también ayudan al sistema celular, las úlceras, las cicatrices, el absceso, los hidrocarburos. ¿Saben qué es el síndrome de Corti? ¿Se acuerdan hace unos días la úlcera, bueno, no sé si los patologaron, sí, úlcera de Marcolini? Entonces, dos términos subrayan y lo van a buscar. Y lo deben tener claro y bien el examen. ¿Qué es el síndrome de Golgi? Porque tengan la seguridad que se lo van a preguntar. Y la úlcera de Marcolini. Y miren, de esto acá les digo una cosa. Seroderma pigmentoso es una genodermatosis donde la persona tiene mutaciones en los genes reparadores del ADN. Entonces, desde que la persona nace, todas las radiaciones empiezan a causar daños. Inicialmente producen pecas, pero son personas que a los 10 años empiezan a presentar escamos celulares, vasos celulares y melanomas. Y ese es el seroderma pigmentoso, que ahorita creo que hay no. Entonces, de esta diapositiva, dos cosas: los dos principales factores de riesgo y la definición de que es una genodermatosis. Bien. No, solamente el seroderma pigmentoso. Bueno, más alteraciones, pero de recordar las dos más importantes. Pues probablemente el día del examen sí les van a decir cuál es el factor de riesgo para el vaso celular. Sí se lo van a decir. Mire, esto es el seroderma pigmentoso.
chistoso, piensas que es un niño, ¿sí? Y ya empieza a presentar pega, perfectamente a los 10 años hace escamas y vasocelulares y melanomas, porque alguien a los 10 años no tiene por qué hacer un escama celular. O sea, lo único que lo haría es que tiene un celoderma pigmentoso. O sea, nadie a los 10 años es usual que presente un melanoma, menos que tenga un celoderma pigmentoso. Siguiente. Entonces, miren, el mismo niño, pero ya no tiene escama celular. Siguiente. De aquí, ¿qué es lo importante? Miren, que el sitio más frecuente del vasocelular es la cara. Y esto es lo que llaman la línea H. Entonces, periocular, perinasal y peribucal. Es el sitio más importante. Y eso tengan en cuenta, porque es que un vasocelular no da en los glúteos. Un vasocelular da en la cara. En cambio, un melanoma sí da en los glúteos. Y un escama sí da en los glúteos. Pero acuérdense de la pregunta, que se les recuerda muchísimo. El sitio más frecuente de ubicación de vasocelular es la región, la línea H o la cara, para decirlo de una manera fácil. Y el vasocelular se presenta de 1000 formas. Se presenta como una pápula, como un nódulo, como una úlcera, como una cicatriz o como una lesión pigmentada. O sea, quiere decir que el diagnóstico diferencial de muchas cosas. Siguiente. Entonces, miren, es una lesión, es una pápula y además está ulcerada. ¿Pero dónde debe estar ubicada? En la cara. Siguiente. Otra lesión ahí hiperpigmentada. Entonces, cuando es una lesión nodular ulcerada, habrá que hacer diagnósticos diferenciales con todas las otras lesiones ulceradas, por ejemplo, por un escama. Cuando es una lesión pigmentada, habrá que hacer diagnóstico diferencial con melanoma. Entonces uno aplica el A, B, C, D, E, que ahorita lo vamos a ver. Miren lo mismo, una lesión ahí simplemente eritematosa, medio elevada. Siguiente, una lesión, una pápula, pero mire que está cerca de la nariz. Siguiente, una lesión hiperpigmentada. Entonces aquí hagámosle de una vez el ABCD para practicar. Entonces, el A quiere decir asimetría, o sea, la asimetría apoya melanoma, ¿cierto? Entonces, si uno la parte, pues no es simétrica, pero tampoco asimétrica, o sea, más o menos es simétrica, ¿cierto? El B es los bordes, acá los bordes son bien definidos, ¿sí? Y fíjense que, si bien tiene dos colores, o sea, esto apoya malignidad, pero por lo menos no es tan típica como el melanoma. Entonces, a veces cuando uno hace el ABCD del melanoma y vasocelular, pues como que se queda que no puede diferenciar. Por lo menos lo que uno puede decir es maligno. Y si es maligno, bueno, remitan para que le tomen biopsia a ver si es vasocelular o es melanoma. Siguiente. ¿Son qué? En muchas enfermedades de la piel hay telangiectasia. ¿Sí? O sea, una telangiectasia es un vaso dilatado. Son vasos dilatados por todo. Una lesión nodular. Siguiente. O sea, el vaso celular. Mire, esa tiene telangiectasia, la ven allá. ¿Sí? Son esos vasos prominentes. Siguiente. Esta ya no es sobrelevada, esta parece más melanoma que vasocelular, ¿cierto? Siguiente. Esta, mire, ahora, uno con las, devolvámonos rápidamente, hay presentación clínica y hay subtipo histopatológico. Entonces, uno viendo la presentación clínica, uno puede pensar en el subtipo histopatológico. Regrese. Por ejemplo, miren, esto es un vaso celular y es una lesión sobrelevada. Entonces, microscópicamente, es decir, clínicamente es una lesión nodular o papular. Histológicamente va a corresponder a un patrón sólido, porque hay variantes histopatológicas. Siguiente. Este, por ejemplo, que es plano pero hiperpigmentado, va a corresponder a una extensión superficial y lo vamos a ver ahorita. Y esto, que es como una cicatriz, va a corresponder al morfea o morfeiforme. Siguiente. Otra cicatriz deprimida, morfeiforme. Bueno, ahora vienen las variantes histopatológicas. De las variantes de histopatología, esta es de las pocas láminas.
Julie, que aquí sí tiene que aprenderse las cosas histopatológicas y no se le pueden olvidar. Entonces, lo primero que se van a aprender del vaso celular es cuáles son las variantes que tienen peor pronóstico. Porque es que variantes del vaso celular hay como 10 o 12, pero hay unas variantes que tienen peor pronóstico. Por ejemplo, micronodular, subrayo, es una variante de peor pronóstico, ya vamos a ver en qué consiste el peor pronóstico. Superficial, es una variante de peor pronóstico. Infiltrativo y morfeiforme. ¿Cuáles faltarían ahí? Ahí faltaría, por ejemplo, el queratócito, el pigmentado, ¿sí? Entonces, ¿por qué son variantes de mal pronóstico? Por dos cosas: porque tienen la probabilidad de dar metástasis y porque recidivan. Si bien uno dice el carcinoma vasocelular no da metástasis, pero lo hace en menos del 0.001%, pero esas variantes tienen mayor probabilidad y tienen probabilidad de regresar al siguiente. Entonces, bien, histopatológicamente, eso es lo otro que se tienen que aprender. ¿Cuáles son los hallazgos histopatológicos del vaso celular? Son 3. Primero, las células oscuras basaloides. Pero estas células recuerdan el estrato basal. Segundo, acá no se ve, pero ya lo vamos a ver, la empalizada periférica. Y tercero, la retracción peritumoral. Esos son los 3 hallazgos típicos de cualquier carcinoma vasocelular. Entonces, cuando uno dice al microscopio que es para encontrar un vaso celular, busca las 3 cosas. Busca retracción peritumoral, busca la pseudoempalizada y busca la célula basaloide. Mira, aquí ya se ve mejor la empalizada. Mírenla. Esto sería la empalizada. Aquí se sigue viendo la retracción. Es una parte siguiente. Esta sería la variante micronodular. Siguiente. Esta sería extensión superficial. ¿Cuál es la extensión superficial? Acuérdense de estratos. Miren, cuando los nidos tumorales se desprenden de la epidermis como si fuera una gota, el fenómeno de gota. Este sería el morfeiforme. Típicamente, ¿qué caracteriza el morfeiforme? Acuérdense la imagen ahorita en la piel, que tiene abundante respuesta hemoplásica, por eso en la piel se ve como una cicatriz. Acá vemos, miren, todo esto es respuesta hemoplásica y acá las células tumorales. Siguiente. Otro morfeiforme, siguiente. Variantes de alto grado, bueno, aquí las vuelven a repetir, pero ya las habíamos visto, ya las deben tener subrayadas: micronodular, morfeiforme intraocular. Hay adiciones de extensión superficial. Factores pronóstico, bueno, no voy a detener en eso, ustedes lo repasan, pero de aquí sí les quiero recalcar 2 cosas. Entonces, el tipo histológico da pronóstico. ¿Cuándo? Cuando son las variantes de alto grado, las variantes más agresivas. Y lo otro, miren, es típicamente el carcinoma vasocelular hace extensión superficial. Ese es un rasgo característico de él. Siguiente. Bueno, eso ya lo hemos visto. ¿Quedó claro el vasocelular? Muestras de vasocelular no hay. Macro. Pero sí recuerden cosas grandes. Primero, que es el cáncer más frecuente de la piel. Segundo, que los 2 factores de riesgo más importantes es piel blanca y exposición a radiación ionizante. Tercero, que se ubica en la cara. Cuarto, que hay unas variantes de mal pronóstico, y son de mal pronóstico por 2 cosas: porque recidivan, eso quiere decir que la lesión puede volver a aparecer, y porque pueden dar metástasis. Y lo último es que hacen invasión perineural. Esas son como las cosas grandes. Siguiente. Perdón, el escamo celular. Los sinónimos, espinocelulares, famosos, frecuencia. Siguiente. Miren que si nos ponemos a mirar factores de riesgo, aquí salen los mismos del anterior. Miren, la piel
y las radiaciones, los rayos ultravioleta. Claro, la ubicación geográfica, pero ella va de la mano con la piel. Se supone que en las áreas más hacia el norte es donde están las razas de piel tipo 1 y tipo 2. Pero en general, mire que son los mismos factores de riesgo. De pronto aparece aquí el arsénico, la inmunosupresión, siguiente. Vuelven a aparecer las genodermatosis, ¿sí? Entonces, en primer lugar, el xenoderma pigmentoso y muchas otras, ustedes las van a estudiar. Pero de ahí, saber qué es una genodermatosis. Mire, una cosa nueva, y esto tenganlo en cuenta: los vasos, los escamos celulares pueden darse a partir de úlceras, cicatrices o traumas. A veces cuando las personas sufren quemaduras en la piel, llevan 10, 20 años con la cicatriz, sobre la cicatriz se puede originar el carcinoma muscular. Entonces muy probablemente cuando se cuenten ahorita esas dos tareas que les llevan a encontrar la explicación de eso, pero tengan en cuenta eso. Siguiente. Miren, y aquí aparece algo nuevo, y es que fíjense que en el anterior había factores de riesgo, no había lesión premaligna, y hay lesiones premalignas. Lesión premaligna es lo mismo que neoplasia. Entonces el escamo celular tiene como lesión premaligna la queratosis alquímica, la enfermedad de Bowen, la eritroplasia integral y la papulosis bovinoide. Estas dos últimas ya casi que están en desuso, pero ya cuando vean la clase genital van a ver que esto no se usa ya en los genitales. Pero dicho de alguna manera, está el carcinoma in situ, escamo celular y la queratosis actínica y la queratosis. Hay otros tipos de queratosis que de pronto no sé si en otra diapositiva molesta. La queratosis accidental, pero la diferencia acá quiero que la tengan en cuenta es la diferencia entre una lesión premaligna y un factor de riesgo. Porque miren, si yo digo escamo celular, factores de riesgo, tipo de piel y exposición a la práctica ultravioleta. Lesiones premalignas con siguiente. Y miren, es muy parecida a la que vamos a ver ahorita. Entonces ya cambia la ubicación, no está en la cara. En la cara se puede dar, pero no es usual. Se da en extremidades, en el tronco. Fíjense que ahí pareciera que se formó en el área de la cicatriz. Es una lesión sobre elevada, con necrosis, con alteración siguiente. Se dan áreas expuestas al sol, pero pueden no pasar, no se paran los genitales. ¿Sí? ¿Por qué se dan estas áreas? Porque no son el factor de riesgo de la radiación, sino la cicatriz. Entonces, si la persona, por ejemplo, tiene una cicatriz en miembros superiores y lleva muchos años, se paran los escamos celulares. Más escamos celulares, miren las extremidades en la boca. Miren, este sería diagnóstico diferencial con un paso celular y a veces pasa. ¿Sí? Entonces la biopsia es lo que va a marcar la diferencia, pero por ubicación, ustedes lo primero que piensan es en un vaso celular. ¿Qué les va a servir para diferenciar? Que el vaso celular es más lento en crecimiento comparado con este. Es decir, alguien puede tener un vaso celular y la persona les va a decir, y oigan esto que es importantísimo. Por ejemplo, les va a decir, llevo 10 años con eso. Entonces, por el tiempo tan largo, ustedes piensan en vaso celular, pero un escamo no dura 10 años ahí. O sea, un escamo en 6 meses, un año, crece, infiltra, da metástasis y mata. Entonces, el tiempo les va a ayudar muchísimo a diferenciar si lo que el paciente tiene en la cara es un vaso celular o un escamo celular. Lo mismo, mire, muy parecido al vaso celular, pero entonces va a tener menos tiempo que el vaso siguiente. Esta sí ya es una úlcera más grande, entonces fíjense que un vaso celular, primero no tiene por qué ser así de grande. También se asocia a los virus, acuérdense, el virus del papiloma humano juega un papel importante en los escamos celulares. Siguiente, mire, la lesión ya es más grande. Siguiente. Pero, vuelvo y digo, igualito a un vaso, ¿cuál es la diferencia? El tiempo. La
persona que buscamos le va a decir 6 meses. La persona que pasa su celular le dice, doctor, tengo esa úlcera hace 10, 15, 20 años. Entonces, eso ayuda mucho. Bien. Bien, que bueno, mal. Como es un escamo, entonces yo tengo que ver queratinocitos con algún grado de aplasia, ¿sí? Entonces, miren que ahí lo que hay es queratinocitos, hay perlas córneas, pueden haber fuentes intercelulares y es una lesión filtrante. Y esto acuérdense porque es que el día del práctico, por ejemplo, yo les puedo decir, observa la pieza macroscópica y qué espera encontrar a la piel. Entonces, como es un caso de lesión filtrante, queratinocitos con algún grado de aplasia, perlas córneas y puentes intercelulares. Esos serían los 4 hallazgos patológicos de un carcinoma escamo celular. Siguiente. Lo mismo, miren ahí queratinocitos con nucleolos, con anaplasia. Factores pronósticos. Bueno, se la estudian, miren, vuelve a aparecer la úlcera de Marcolini. Que fue la tarea. Bueno, entonces, cuando hablamos de neoplasias que se originan de los melanocitos, hay dos: el nevus y el melanoma. Entonces, la que vamos a ver hoy es melanoma. Siguiente. Bueno, nevus, no nos vamos a detener, se lo estudia, miren, entonces un nevus de unión. Miren ustedes que de unión es el que está ubicada en la primera imagen cuando se ubica entre la unión de la epidermis y la dermis. Entonces lo llamamos de unión. Un nevus compuesto cuando compromete epidermis y dermis, como la segunda imagen. Y un nevus intradérmico cuando compromete solamente la dermis. Siguiente. ¿Esto qué sería? Sería una unión, ¿sí? Que compromete la unión dermo-epidérmica. Así que esto sería un intradérmico. Miren que las células médicas están abajo. O sea, y aquí no le va a tocar hacer bien las cosas después de lo que vayan a hacer. Entonces, ¿qué es un nevus de unión? Es el que compromete la unión dermo-epidérmica. ¿Qué es un nevus compuesto? Es el que compromete epidermis y dermis. ¿Qué es un nevus intradérmico? Que compromete solo la dermis. Se lo puede preguntar siguiente. Entonces, miren, aquí sí podemos hacer el ABCD. Si ustedes le pasan una raya por la mitad, quedan dos mitades iguales. Los bordes son bien limpios, los pueden seguir con un lapicero. Y el color, miren que tiene un solo color café. Entonces, cuando yo comparo un nevus con un melanoma, ahí sí debo aplicar aquí el ABCD. Siguiente. Otro, miren, este ya es simétrico, los bordes son menos definidos y de pronto abajo tiene más color que arriba. Entonces ya este genera duda. Siguiente. Este, miren que es de un solo color, los bordes son bien definidos, pero igual siempre será de superficial de la luz. Siguiente. El tamaño, ¿cierto? Ese sería el T. Diámetro superior o mayor a 5 milímetros. Siguiente. Pueden poner ahí más. Siguiente. Parece más una queratosis seborreica que una de los siguientes. Siguiente. Entonces, miren, le trazan una línea, quedan dos mitades iguales, bordes definidos, el mismo color, o sea, es un nevus. Y miren que no todo lo que es simétrico, el solo color y el bien definido es benigno. Porque ahí si le trazan una raya, ¿cierto? Quedan dos mitades iguales, pero la lesión es sobrelevada. Entonces ya al ser tan elevada, eso ya empieza a pensar en lo que es un melanoma. Factores de riesgo. Entonces, miren, vuelven y aparecen, o sea, ¿cuáles serían los factores de riesgo para todos en general? La piel y la exposición a la luz solar. Los heredados casi que están en todos, la inmunosupresión también. Y aquí aparecen estos.
Los neodisplásicos, subrayenlo, es una lesión premaligna. En cambio, un neus congénito es factor de riesgo. O sea, una persona, no todos los que tienen neus congénito terminan convirtiéndose en melanoma, pero los que tienen neodisplásicos y un porcentaje terminan convirtiéndose en melanoma. Bien. Bueno, bien. Citogenética, eso no creo que se la pero bueno. Esto sigue. Del melanoma, tenga claro que es una fase de crecimiento radial, que es una fase de crecimiento vertical. Una fase de crecimiento radial horizontal es cuando se extiende por la epidermis. Vertical es cuando empieza a infiltrar. Y hay algunas variantes que están en fase de crecimiento horizontal y otras en fase de crecimiento vertical. Es de peor pronóstico un melanoma en fase de crecimiento vertical comparado con el radial. Siguiente. Bueno, una práctica pero no es cierto, pero apenas. Pareciera que está en la unión dermopidérmica, pareciera que esto está en fase de crecimiento horizontal, porque mire que está arriba de esa epidermis, esto sería la membrana basal. Acá entiendo que ya se metió a la dermis, entonces está en fase de crecimiento vertical. Acá lo mismo y eso no lo entiendo. Pero en clase de seguro que haya explicado. Pero bueno, si no entendamos ese matacho no quiere decir que no entendamos el concepto siguiente. Miren, esto es un melanoma. Fíjense ustedes. Miren, aquí estaría la epidermis y miren, y hay melanoma, ya se salió. O sea, esto ya está en fase de crecimiento vertical. Siguiente. Miren esto, epidermis, miren basal. Típicamente, ¿cuáles son los hallazgos histopatológicos? Tienen que haber células melanocíticas con atipia, pigmento melánico y una lesión infiltrante, casi que son los únicos tres hallazgos. Entonces, células melanocíticas atípicas, una lesión infiltrante y pigmento melánico. Entonces, ¿qué sería eso? Un melanoma en fase de crecimiento vertical. Siguiente. Miren, es muy evidente. Miren, todo esto son las células tumorales que están infiltrando la dermis. Y de acá tienen que aprenderse dos cosas, el fresno y el claro. Entonces, eso sí que es un claro 1, un claro 2, un claro 3, un claro 5, sépanselo de memoria. Esto casi que es un claro 5. Ya está llegando casi a la hipodermis. ¿Cuál de los dos es más preciso? Es mejor el fresno. Pero uno debe informar los dos, fresno y claro. Y además hay sitios donde no van a claro, porque no en todos los sitios hay dermis. Siguiente. Pueden haber células tumorales, pigmento melánico. Miren que ya como que se está saliendo. Acá estaría la fase de crecimiento horizontal y se empezó a bajar. Siguiente. Fase de crecimiento vertical. Bueno, el ABCD, entonces, asimetría, bordes, color, si es benigno, es simétrico, si es benigno, los bordes bien definidos son un solo color, el diámetro es inferior a ¿cuánto? ¿Cuánto? 5 o 6 milímetros, y la evolución es si causa escozor, prurito u otra cosa, o dolor. Bien. Entonces miren, si trazan unas rayas, no es simétrico, aquí es más pálido que acá, es grande, entonces todo eso apunta a que sea una melanoma. Siguiente. Lo mismo se lo repasa. Siguiente. Siguiente. Otra cosa, de pronto, ahorita vamos a ver unas variantes de melanoma y me adelanto a las variantes. Hay una variante nodular. Entonces, si ustedes ven la anterior, por favor, fíjense que esta es una lesión plana. Entonces, esto no corresponderá a una variante nodular, ¿cierto? Ni tampoco está ubicada en las uñas.
entonces tampoco será una acral. Entonces, cuando vean una imagen, cuando piensen en una imagen de acuerdo a la ubicación y las características, permite que sea la una o la otra. Entonces, ¿estas qué serían? Estas serían las tipo lentiginosas o el de extensión superficial. Bien. Cambio, miren, ya aparece un nódulo. Entonces, probablemente sea una variante Sebastián, no seguro es una variante nodular, porque además estamos repasando para el examen del viernes. Siguiente. Siguiente. Miren, y estas son las 4 variantes que les decía ahorita. Entonces, nodular, nódulo. La nodular siempre estará en fase de crecimiento vertical, eso ténganlo claro. La variante más frecuente es la nodular. Si les preguntan cuál es la variante clínica de melanoma más frecuente, es la variante nodular. Y ella siempre estará en fase de crecimiento vertical. Acral quiere decir en las terminaciones, entonces usualmente uno los veo que hay. El léntico maligno y el superficial es como esas manchas que uno veía hace un momento, ¿cierto? Son las lesiones planas. Entonces, el extensión superficial y el léntico maligno usualmente están en fase de crecimiento horizontal. El lentiginoso acral, si bien empieza con fase de crecimiento horizontal, pero rápidamente hace vertical. Entonces, de esas 4, digamos varias cosas. ¿Cuál es la más frecuente? Esta. ¿Cuál es la de peor pronóstico? Se lo pelea esta y no dicen que esta. Entonces, por lo menos tenemos esta en segundo. ¿Y cuáles son las de mejor pronóstico? Esta. ¿Por qué hablamos de pronóstico? Por la fase de crecimiento. Siguiente. Bueno, esto lo estudian. Siguiente. Entonces, mire, extensión superficial, o podría ser el lentiginoso también, el léntico maligno, pero no nodular y no sería acral porque no están las uñas. Siguiente. Lo mismo, extensión superficial o léntico maligno. Siguiente. Extensión superficial o léntico maligno. Miren, y acá de vuelta. También después, esto es lo que llaman satélitosis, ¿cierto? Entonces, cuando una lesión hiperpigmentada tiene lesiones ahí que parecen satélites, eso ayuda a que sea maligno, que sea melanoma. Siguiente. Hacer las tumorales, pigmento melánico. Les hablaron de inmuno, melana HMB45. Entonces, acuérdense que para decir si es melanoma uno la hace melan A o HMB45. Melanoma léntico maligno, lo mismo. Siguiente. Entonces, mire, ahí está en crecimiento horizontal. Siguiente. Y mire, acral de uñas es acral. Y es el segundo en peor pronóstico, aunque algunos dicen que es peor este que el nodular. Siguiente. Siguiente. Nodular, nódulo. Siguiente. Esto sería extensión superficial, el léntico, pero si ya se alcanza a ver como nódulo, no es nodular. Elevado tiene satélitosis. Siguiente. Entonces, yo la hago visto, pero es nodular. Siguiente. Si son imágenes no lo vamos a detener. Bueno, entonces los factores pronósticos, apréndanse el claro y apréndanse el precio. Y vengan 2 minuticos mirar estas muestras y empezamos a correr a la siguiente. Miren, es un dedo, ¿cierto? Y miren, hay una lesión infiltrante. Entonces, por el ser dedo, es una lesión acral. ¿Y alcanzan a ver este pigmento? Entonces, una lesión infiltrante en los dedos con pigmento oscuro, esto es un melanoma. ¿Qué variante de melanoma? Acral, ¿cierto? Y tiene las típicas características de una neoplasia maligna. Infiltra, tiene de pronto algo de necrosis, si uno quita pedacitos se sale, está ubicado en el dedo y tiene pigmento melánico. Esos serían los hallazgos. Perdón, miren, una uña, miren acá la lesión, en todo el lesion real,
Entonces, esto es muy parecido como cuando uno se le queda la puerta en el carro o el dedo en la puerta. Entonces, así se presenta el melanoma acral. Entonces, lo que le tienen que preguntar al paciente es, ¿hubo trauma? Y si dicen, no hubo trauma y está así, ojo, puede ser un melanoma. Entonces, una lesión hiperpigmentada en el lesion ungueal, esto sería un melanoma acral. Y esta es la mitad del otro, mira. Esto pareciera que fuera acá. No, pero es muy igual. Entonces lo mismo, una lesión infiltrante con pigmento y ubicada en el dedo, entonces melanomas acrales. Acrales. Pero entonces de esto, ¿qué se les puede preguntar? Todo lo que vimos. ¿Qué porcentaje ocupa? El 10%. 5 factores de riesgo. En primer lugar, el tipo de piel, exposición a radiación, y de ahí para adelante las que quieran: genodermatosis, los neos displásicos, los neos congénitos. 2 lesiones premalignas, ojo, las confunden. Y congénito hasta se les acepta, pero no más. ¿Sí? Fase de crecimiento vertical, o sea, porque esto infiltrante no va a estar limitado a la epidermis, ¿cierto? Bueno, hallazgos histopatológicos: células melanocíticas con atipia, pigmento melánico, una lesión infiltrante. Listo. Y esto es piel, miren, con una lesión exofítica que infiltra, miren. Entonces, esto es un carcinoma escamocelular. Hay variantes histopatológicas. Cuando usualmente salen así como un coliflor, son variantes verrucosas o verruciformes. Y estas que salen así son de mejor pronóstico que las que infiltran. Porque ¿qué importa que ella crezca así si no infiltra tanto, ¿cierto? Entonces esta sería una variante verruciforme. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial? Un condiloma acuminado. Si esto, por ejemplo, estuviera en los genitales, el condiloma acuminado tiene ese aspecto. Entonces, de acá, ¿qué les puedo preguntar? Factores de riesgo: 3 genodermatosis. De la genodermatosis, la que más pesa, seroderma pigmentoso. Les puedo preguntar 5 lesiones premalignas. Entonces tienen que decir queratosis actínica, queratosis arsenical, carcinoma escamocelular in situ, displasia escamosa leve, moderada y severa. Salen como 6. Son lesiones premalignas. Acuérdense que aquí puede estar implicado el virus del papiloma humano. Es más, pueden salir más lesiones premalignas, porque les pueden escribir enfermedad de Bowen, eritroplasia de Queyrat, papulosis bowenoide, y todas esas son carcinomas en sí. Más pieles, mire, con una lesión exofítica, mire, infiltra. ¿Por qué decimos que infiltra? Porque no se puede diferenciar acá la piel como si se ve acá. Entonces, hallazgos histopatológicos: una lesión infiltrante, queratinocitos con anaplasia, puentes intercelulares, perlas cortas. ¿Listo? Bueno, piel es fácil, creo que repasaron piel. Empecemos a ver el correlato, y yo tengo lista la muestra. Va a empezar Mío no es. Jorge, usted empiece y yo voy a listar la muestra, y cuando llegue a la parte macro yo explico la macro. Allí las dejo.